Voy a leer, hermanos, nuevamente el texto que nos corresponde a la predicación de hoy, que es Hebreos, en el capítulo 9, de los versículos 1 al 5. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Vamos a orar para que el Señor nos hable por medio de su palabra, nos ayude y nos dé entendimiento, ¿verdad? Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos permitiste alabarte por medio de himnos, Señor, en el canto congregacional. Te alabamos porque tú eres, Señor, nuestro poderoso Salvador. Te damos gracias porque es un privilegio, es en tu misericordia que estamos aquí. Y Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, nuestros pecados, porque sabemos que son muchos, Señor, contra ti. Pero también sabemos que tú eres un Padre misericordioso, que nos perdona, Señor, y que nos sigue enseñando a través de la palabra para que podamos amarte como tú mereces, Señor. Sabemos que no llegaremos a ese punto, pero nos acercamos delante de ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único y es nuestro mediador. Bendito Padre Celestial, te pedimos que hables lo que tu palabra dice a cada corazón de manera especial, porque esa es tu promesa, que en tu día tú vas a estar de manera especial con tu pueblo. Señor, te pido que me des fuerza y entendimiento para poder hablar a los hermanos tu palabra. Y que tu Espíritu Santo sea verdaderamente el que transforme, redarguya, convenza los corazones de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Seguimos viendo nuestra exposición en la carta a los Hebreos. Y veíamos que el tema general del capítulo 8 al 10 de Hebreos es Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Y dentro de ese tema estamos viendo la superioridad del sacrificio de Cristo. Pero el título de esta predicación, que corresponde ahora, que dijimos que es de los versos 1 al 5, ahora del capítulo 9, el título es La impotencia. Hago énfasis en esa palabra, impotencia. La impotencia de los sacrificios efectuados en el santuario terrenal. Y yo creo que Dios nos va a ayudar a ir como asociando lo que hemos leído anteriormente entre los cantos, y vamos con la ayuda de Dios ir entendiendo un poco más estos pasajes. Dijimos, el título es La impotencia de los sacrificios efectuados en el santuario terrenal. El autor de Hebreos sigue contrastando el sistema religioso antiguo representado por Aarón y el tabernáculo. ¿Con qué lo contrasta? Con el nuevo pacto, el cual está fundamentado en el sacrificio perfecto y el ministerio perfecto del Hijo de Dios. Recordemos que el autor quiere convencer a los lectores de la superioridad de la fe cristiana frente al judaísmo. Y aunque sabemos que el judaísmo cumplió un papel importante en la historia de la redención, no olvidemos, hermanos, que su rol era temporal e imperfecto, por lo que tuvo que dar paso a la era cristiana, cuyos fundamentos y promesas son eternos y perfectos. El autor de la carta ya nos ha mostrado la superioridad de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés y sobre el sacerdocio arónico. Y en el capítulo 9 prosigue enseñando que el nuevo pacto establecido sobre la obra de Cristo es superior
al antiguo pacto. Y en esta primera parte del capítulo 9 vemos y nos hace referencia al santuario terrenal y los sacrificios mosaicos, los cuales dijimos sean impotentes para procurar la verdadera pureza interior. Dijimos que el autor contrasta los medios en que ambos pactos se usan para que el hombre se acerque a Dios. Por un lado, los medios que ofrecía el antiguo pacto con su sistema de sacrificios ineficaces, y por otro lado, como algo infinitamente superior, la sangre del Hijo de Dios que nos limpia del pecado y abre la puerta para una verdadera comunión con el Padre. En los versículos del 1 al 5, el autor da una breve descripción del santuario mosaico, tomando abundante información del Antiguo Testamento, con el fin de mostrar la imperfección de este lugar y por ende la imperfección del pacto bajo el cual se instituyó el tabernáculo. El sacerdocio arónico y los sacrificios de animales eran imperfectos, los que se daban en este tabernáculo. En el capítulo 9, en el versículo 1, el autor inicia, si le ponemos atención y si gustan estar ahí en el pasaje, Hebreos 9, del 1 al 5 vamos a estar viendo. Inicia dando por sentado que ese antiguo pacto había desaparecido. ¿Y cómo sabemos? Porque nos lo indica diciendo, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas. Nos fijamos, él no dice, el primer pacto tiene, dice, tenía. ¿Por qué? Porque es algo pasado, pues ya había cedido lugar al segundo y definitivo pacto. Y aunque en la lengua original no aparece la palabra pacto, los traductores la suplen para mayor comprensión en su lectura, pues se sobreentiende, y por eso leímos desde el capítulo 8 de los últimos versos, que está hablando de dos elementos importantes, nos dice el capítulo 9, en el culto y en el santuario terrenal. Cuando el autor dice que este pacto tenía ordenanzas de culto, entonces podemos decir que había un reglamento divino. Y vemos que Dios no dejó a su pueblo en la libertad de escoger la mejor manera de celebrar el culto a Él, sino que les dio mandamientos explícitos de cómo debía celebrarse. No sé si se fijaron cuando íbamos leyendo, les dijo 1 codo, 2 codos y medio, los aros donde iban, ¿verdad? Él no dejó a su imaginación cómo habían de adorar al Señor. El hombre no tiene la facultad de decidir en cuanto a los elementos que debe contener el culto al Señor, pues Él lo ha estipulado y por lo tanto el creyente solo le corresponde obedecer. Porque estamos hablando de Dios, ¿verdad? No como el primero, el único, lo principal, el que va a ser adorado, no de nosotros. El Nuevo Testamento, hermanos, presenta los elementos propios del culto cristiano, y podemos decir aquí del culto cristiano actual. Y por lo tanto, es nuestro deber conocerlos y practicarlos, de manera que no tengamos en la liturgia ningún elemento que no haya sido mandado expresamente por nuestro Señor Jesucristo a través de su santa palabra. Él es santo y ha sido, no sé si sea correcto decirlo, pero Él siempre ha sido santo en el antiguo pacto, sigue siendo santo y va a ser santo y es santo por todos los siglos y 3 veces santo, ¿verdad? Entonces, a esto que nos enseña el Nuevo Testamento, se le llama el principio regulativo del culto o el principio regulativo de la adoración. Y vemos también otro elemento de ese pacto, el pasado, que era el santuario mundano. Así le llama literalmente el autor, santuario mundano al tabernáculo. Es decir, que por más precioso que eran los materiales de que estaba hecho el tabernáculo, no obstante era perecedero y religiosamente defectuoso. Algunos judíos se referían a la parte exterior del tabernáculo como algo de este mundo, mientras que al lugar santísimo decían era como el cielo. Josefo llamó al exterior, lo dividió en 2 partes y al exterior le dijo lugar común y secular, y él decía es correspondiente a la tierra. Y el lugar interior del tabernáculo al Santísimo, dice la tercera parte, él llamó propio de Dios e inaccesible a los hombres. En el versículo 2 observamos que nuestro autor, para hablar del culto en el antiguo pacto, no acude a la figura del templo con la cual estaban acostumbrados los judíos de su tiempo,
sino al tabernáculo levantado en los días de la peregrinación de Israel en el desierto. Algunos comentaristas creen que esto se debe a que en tiempos de la escritura de la carta de los Hebreos, el templo ya había sido destruido, mientras que otros consideran que el autor prefirió usar la figura del tabernáculo porque este se ajustaba más a lo que él quería demostrar. Recordemos que el templo existente en tiempos del Nuevo Testamento fue reconstruido por Herodes, un hombre a quien pocos judíos estimaban. Este templo no contenía el arca de la alianza, y es posible que el escritor de la carta, queriendo ser lo más bíblico posible, prefirió hablar entonces del tabernáculo de Moisés. El autor hace referencia al santuario mosaico del desierto y no al templo de Salomón. Y quizá ello se debió a que de este modo la argumentación resulta más bíblica, es decir, con apoyo, como vimos en los pasajes de Éxodo, al Pentateuco. Así pudo hablar también del arca de la alianza, que en el templo, dijimos, de Zorobabel y de Herodes ya no existía. Este tabernáculo mosaico, hermanos, constaba de dos partes principales. La primera, llamada lugar santo o santuario, en el cual estaban las lámparas y la mesa de los panes de la propiciación. El candelabro, constaba de una caña y 6 brazos de oro. Las copas eran en forma de almendra con un botón y una flor en una rama. Y una descripción completa la veríamos en el capítulo 25 si hubiéramos seguido leyendo sobre el candelabro. El candelabro tipifica la luz y por lo tanto apuntaba a Cristo, quien es la luz del mundo, como dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y de la misma manera las Escrituras dicen de Cristo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En Lucas 2:32 también dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vemos cómo apuntaban, ¿verdad?, todas esas cosas a Cristo. También dice Juan 12:46: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice más adelante: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Las 7 luces, dice, que constaba el candelabro, hablan del puro conocimiento del Señor, en el cual el pueblo del pacto debe brillar ahora. En el lugar santo también estaba la mesa de los panes de la proposición. La mesa fue hecha de madera de acacia, veíamos, estaba cubierta de oro, y sobre ella se encontraban los platos, cucharas y tazones también hechos de oro fino. Esta mesa se usaba para poner en ella los panes de la proposición, donde literalmente se exhibían los panes, como dijo el Señor: y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. La mesa de los panes de la proposición o exhibición tipifica la vida que vendría a dar el verdadero pan del cielo, el cual, ¿quién es? Jesús. Como él mismo dijo en Juan 6:32 al 51: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Este es el pan del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Recordemos que solo los sacerdotes podían comer los panes de la proposición o el pan sagrado. Pero ahora, hermanos, siendo que todos los creyentes somos sacerdotes,
podemos participar de este pan sagrado, el cual es ¿quién? Cristo. Sobre la mesa de la proposición se ponían 12 panes, las cuales representaban a los 12 tribus de Israel. Ellas estaban siempre delante del Señor como su pueblo escogido. Así como en la cena del Señor, el Israel espiritual, la iglesia, participando todos de un pan y siendo un pan y un cuerpo, se presentan ante el Señor consagrados a Él. En el versículo 3 vemos que el tabernáculo constaba de un segundo velo, es decir, el primero que separaba el atrio del santuario, el lugar santo, y el segundo velo separando el lugar santo del santísimo, o como dice textualmente en griego, del santo de los santos. Estos velos nos dan a entender que el tabernáculo realmente no proveyó un camino directo de acceso a Dios, sino que más bien lo obstaculizaba. Había como barreras, ¿verdad? El pueblo solo podía llegar a los atrios. Al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes. El pueblo quedaba atrás y no podía ver lo que ocurría dentro, pues el velo de lino torcido impedía el acceso de la vista. Y no solo estaba impidiendo para llegar al sitio que representaba la presencia de Dios, sino que además del primer velo encontramos otro, el cual impedía el acceso a los sacerdotes al lugar santísimo. Ahí, al lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote. De manera que prácticamente, hermanos, nadie en Israel gozaba de la comunión diaria con el Dios Santo, o al menos no a través del culto que se ofrecía en el tabernáculo, pues en vez de facilitar la relación estrecha con Él, la impedía. Estos velos también nos dejan ver la terrible santidad de Dios, pues ella era la que impedía que gente llena de pecado pudiera tener comunión con Él. Los velos mostraban a los hombres que el camino hacia Dios estaba cerrado a causa de la maldad de sus corazones. Era necesario una santidad perfecta para poder entrar, pero nadie podía llegar a este punto de santificación. Por lo tanto, se requirió de uno que fuera sacerdote perfecto, que ofreciera una ofrenda perfecta, habiendo llevado una vida perfecta, el cual, con su propia vida, pagara por los pecados del hombre, y a través de él el velo se rompiera para abrir el camino de acceso a Dios. Eso era necesario. Este velo se rompió, ¿cómo se rompió? Con la ofrenda perfecta de Cristo. El evangelista Mateo, cuando el sacrificio perfecto se hacía en las afueras de Jerusalén y el Hijo de Dios moría colgado de una cruz, registró ese momento que indicaba a los hombres que ahora el camino hacia el Santísimo se había abierto de una vez por todas. Dice Mateo 27:51, registrando este hecho: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y dice parte del verso 3 y 4 del capítulo 9: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Este velo pesado ocultaba, decíamos, a todos los hombres y sacerdotes lo que contenía el santo de los santos, o el lugar santísimo. El incensario de oro, el cual era usado por el sumo sacerdote en el gran día de la expiación. Con él, el sumo sacerdote llenaba el lugar santísimo de un agradable sahumerio o incienso, lo cual representa los ruegos, oraciones y clamores de los santos. El culto antiguo estaba acompañado de oraciones y súplicas, en los cuales el sumo sacerdote y también el pueblo rogaban por el perdón de sus pecados. En el libro del Apocalipsis, el incienso es considerado como una figura que representa las oraciones de los santos, las cuales son agradables delante del Señor. Dice Apocalipsis 5:8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Otro ángel, dice Apocalipsis 8:3, vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Y Apocalipsis 8:4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. En el libro de Apocalipsis, hermanos, vemos el verdadero tabernáculo, el celestial, del que ya hemos hablado, constando, o más bien constando de elementos parecidos, pero infinitamente mejores. Mejores al del tabernáculo mundano terrenal, el cual, estamos diciendo, y que nos quede claro, era sombra del verdadero. En el trono de Dios, el verdadero lugar santísimo, y ahí el santo de santos. Y ahí también hay un incensario de oro, el cual no exhala sahumerios de hierbas aromáticas, sino las oraciones de los santos. Ahí el verdadero sacerdote ofrece nuestra oración como olor grato ante la majestad divina. Es por medio de Cristo que nuestras oraciones llegan al Padre. Y pretender, hermanos, añadir hoy sahumerios a nuestras actividades espirituales o cultos públicos no es más que desconocer el carácter simbólico que tenía esto en el antiguo pacto. Quienes acuden hoy a estos inciensos o a estas sombras que hemos estado viendo, están anunciando con esto que para ellos el verdadero cumplimiento de estas sombras, es decir, Cristo, aún no ha llegado. No han visto a Cristo. El otro elemento que estaba dentro del lugar santísimo era el arca del pacto, hecha de madera de acacia y cubierta de oro finísimo, y estaba por fuera y por dentro. El arca, hermanos, era símbolo del reino de Dios en el antiguo pacto y la representación de la morada de Dios entre los suyos. El autor de Hebreos afirma que dentro del arca del pacto estaba una urna de oro conteniendo el maná, la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas del pacto. La urna con el maná era un recordatorio perenne del cuidado providencial de Dios para con su pueblo Israel. Y la vara de Aarón recordaba a los israelitas el sacerdocio levítico, el cual fue autorizado por Dios mismo. La historia relacionada con esta vara se encuentra en Números capítulo 17. Y ahí vemos que los hijos de Israel se habían rebelado contra Moisés en cabeza de Coré, quien reclamaba por el derecho que ellos se atribuían de gobernar al pueblo. Y de manera especial le reclamaban diciendo que todo el pueblo era santo y por lo tanto ni Moisés ni Aarón debían levantarse como líderes del pueblo. Ellos no reconocían a la autoridad que había puesto Dios. Pero recordemos que el Señor ante esta situación le indicó a Moisés que por cada jefe de tribu pusieran una vara dentro del tabernáculo. Y al siguiente día él mostraría de manera inconfundible quién había escogido él para ser el líder espiritual. Y al amanecer Moisés mostró las varas de las 12 tribus, y la que correspondía a Aarón, en representación de Leví, había reverdecido. Eran varas secas, y la de Aarón reverdeció. Y para que no quedaran dudas, también había echado flores, renuevos y almendras. Entonces el Señor le dijo a Moisés que guardara esta vara para que quedase por señal a los hijos rebeldes. Hermanos, las tablas de la ley recordaban al pueblo que la base del pacto se encontraba en obedecer sus santos mandatos. Si ellos se apartaban de la ley, entonces el Señor se apartaría de ellos. Y eso sucedió evidentemente, si lo recordamos. Y ya en el verso 5, vemos que sobre el arca del pacto había 2 querubines de gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. Y el propiciatorio era la tapa que sellaba el arca del pacto, la cual también estaba hecha de oro fino. En este sentido, el propiciatorio cubría la ley, y sobre él se derramaba la sangre de la expiación por el pecado colectivo del pueblo. De manera que esta tapa rociada con la sangre expiatoria era un testimonio de la misericordia del Señor. Los ángeles, nos dice el hermano Julio, quedan extasiados al ver la misericordia divina que se despliega de manera abundante a través de aquel que obró la verdadera y eterna propiciación. ¿Y cómo la obró? Con su purísima sangre, cubriendo así el castigo exigido por la ley y reconciliando al hombre con Dios. El propiciatorio tipifica la obra de salvación efectuada por Cristo y ofrecida abundantemente a la iglesia. De allí que estos querubines que siempre estaban mirando al propiciatorio realmente observaban la misericordia divina.
como dice Pablo en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los querubines posiblemente sean, hermanos, una especie de ángeles administradores o gobernadores, así como los arcángeles. Siendo que los querubines cubren el propiciatorio, entonces representan la presencia misma de Dios. Ellos formaban una sola pieza con el arca, simbolizando así a la iglesia, la cual está inseparablemente unida con Cristo, que es su cabeza. Y se les llama querubines de gloria porque eran portadores de la gloria divina. Esto posiblemente, hermanos, haga referencia a la Shekinah o nube de gloria en la cual aparecía el Señor entre los querubines. Sobre el propiciatorio o la tapa de oro que cubría el arca de la alianza. El propiciatorio era el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Cristo, nuestra propiciación, nos acerca de manera certera al Padre, como Él dijo en Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también el apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera a los romanos: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y yo creo que aquí cobra más sentido si nos acordamos del fariseo y el publicano, cuando el publicano dijo: sé propicio a mi pecador. Podemos decir que le estaba diciendo él: sé tú, Señor Jesucristo, mi intermediario. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Yo no puedo acercarme, solo me puedo acercar mediante a Cristo, mi propiciación. Y estudiar en detalle estos elementos propios del culto del antiguo pacto nos conducen a apreciar de manera profunda la obra y el sacrificio de Cristo. Pues todo esto, dijimos, tipificaba a Jesús. No obstante, hermanos, como dice el autor de la carta, ya en el versículo 5, este no es el momento para hablar en detalle de esas cosas, él dice. Pues el tema que nos convoca es la insuficiencia. No estamos elevando el tabernáculo terrenal, sino que lo que queremos es convocar y que veamos la insuficiencia de los dones y sacrificios traídos ante Dios, puesto que los mismos no podían purificar la conciencia del adorador. El autor nos deja ver al finalizar el verso 5 que está ansioso, porque él termina abruptamente de mostrar las cosas del tabernáculo, y él está ansioso por considerar la suficiencia, pero del sacrificio de Cristo. De manera que corta abruptamente la descripción para proseguir con su principal argumento, que veremos en próximas predicaciones. Pero por lo pronto, hermanos, terminemos con unas cortas pero importantes aplicaciones. Así como en el antiguo pacto el Señor dictó cómo debía celebrarse el culto verdadero, en el Nuevo Testamento hallamos principios absolutos de lo que debe contener el culto cristiano: oraciones, lectura y predicación de la palabra, celebración de los sacramentos, ejercicio de la disciplina, ofrendas económicas para el avance del reino, cánticos e himnos. Y cualquier otra cosa como obras de teatro, música especial, anuncios, discursos políticos, no son más que adiciones inoportunas y distractoras del verdadero culto al Señor. Procuremos, hermanos, cada día, como iglesia de Cristo, agradarle, cumpliendo fielmente su voluntad revelada y rechazando cualquier intromisión que se quiera hacer pervirtiendo la adoración. La santidad de Dios es tan terrible que solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios, y esto con sangre rociada sobre el propiciatorio, el cual, por decirlo así, ocultaba la santidad del Señor reflejada en las tablas de su santa ley. Es una vana ilusión, hermanos, de nuestra parte cuando procuramos buscar a Dios y procuramos agradarle basándonos en nuestra buena conducta.
pues en esta vida no llegaremos a satisfacer las justas demandas de la ley del Señor, las cuales siguen vigentes hoy en día. Pero no obstante, hermanos, con plena confianza ahora podemos llegar al trono de la gracia, al santuario celestial. ¿A través de quién? De nuestro propiciatorio, el Señor Jesucristo, quien no solo cubre con su gracia las demandas de la ley, habiéndola cumplido de manera perfecta, sino que derramó su sangre, la cual es rociada por nuestros pecados. Nunca trates, hermano, de agradar o acercarte a Dios confiando en tus buenas obras o en rituales misteriosos de culto, o buscando la mediación de sacerdotes humanos. Más bien acude al santuario donde el velo se ha roto, y ahora podemos llegar con confianza y reverencia, y tal como los sacerdotes del Antiguo Testamento, comamos el pan sagrado, hermanos, es decir, de Jesús, creyendo en Él, confiando en Él y conociéndole. De esta manera, todos creceremos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos porque nos enseñas, Señor, nos recuerdas a través de tu palabra, por el autor de esta carta de Hebreos, y porque sabemos que tú, Señor, eres realmente el autor de tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y te damos gracias porque podemos ver tus maravillas, podemos ver cómo en tu misericordia fuiste revelando, Señor, de manera progresiva tu verdad a tu pueblo, a tus escogidos. Te damos gracias, Señor, bendito, porque no nos dejaste en esa condición de muerte. No nos dejaste en ritos que en un momento, Señor, parecían interminables o cansados, Señor, pero era porque no alcanzaban mucho, Señor, a ver a lo que tipificaba, a lo que apuntaba. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento para poderte ver a ti, poder ver a Cristo glorioso, poder ver a través de estas figuras, estas sombras y estos tipos, a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro propiciatorio por gracia. Señor, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Te pedimos que, así como nos has salvado, Señor, también quieras hablar por el poder de tu Espíritu de manera eficaz a las almas que siguen poniendo su confianza en ritos, en figuras, en quizá hacer un arca, en quizá hacer un candelabro y decir que eso los acerca más a ti, Señor. Eso no es, Señor, lo que tú quisiste mostrar. Como al publicano, Señor, te pedimos que seas propicio a nosotros que somos pecadores y que tu misericordia, Señor, esté siempre sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro único y suficiente mediador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.